médico. Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en Salud en Vivo. Un programa que, como saben, llega gracias al dial de Radio Santa Rosa y al auspicio de Clínica del Inca, clínica de alta complejidad médica. Pueden llamar a los teléfonos de Clínica del Inca si lo desean para una cita o ver promociones, demás, al 9946-26060. En este mes de diciembre se cumplen 10 años de haberse colocado el primer corazón artificial como puente a un trasplante de corazón. Esta proeza médica se realizó el 19 de diciembre del año 2014 a una joven mamá que, gracias a Dios y a este sistema tan importante y a la destreza de los médicos, a toda esta capacitación tan importante que recibieron estos médicos profesionales que se capacitaron muchos años antes de lograr colocar este ECMO, corazón y pulmón artificial, a esta joven mamá y lograr salvar así la vida. La señora, la mamá, sigue con vida y con buena calidad de vida, con este corazón nuevo que recibió. Y eso es realmente maravilloso que pasados 10 años, los resultados se siguen viendo, estos resultados exitosos tan maravillosos de esta destreza médica y de todo este equipo multidisciplinario de ECMO de Clínica del Inca. Y bueno, para que nos cuenten con más detalles lo que ocurrió en ese momento y que en ese momento colocar el ECMO parecía algo utópico, sobre todo acá en el país, Salud en Vivo ha invitado a dos grandes profesionales de la medicina peruana, como son el doctor Hardy González Sánchez. El doctor González es cirujano cardiovascular y torácico. También se ha especializado en cirugía mínimamente invasiva y toracoscópica. También es especialista en trasplante cardíaco y en ECMO. Bienvenido, doctor Hardy González. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señora Patricia, por la invitación y por este motivo tan especial, sobre todo para la medicina cardiovascular en nuestro país. Gracias, doctor. Y bueno, como les decía, también nos acompaña el doctor Walter Mogrovejo Ramos. El doctor Mogrovejo es cardiólogo intervencionista, es director del programa ECMO de Clínica del Inca. También tiene una coordinación, estudios de coordinación de trasplante de órganos y en ECMO también. Entonces, bienvenido, doctor Mogrovejo, gracias por acompañarnos. Claro, nada más grato que estar aquí es compartir con la audiencia estos episodios que hoy los recordamos muy gratamente. Nosotros nos habíamos preparado pensando que íbamos a debutar con el primer caso sencillo, electivo, tal vez, ¿no? Que nos dé tiempo como para hacer todas las cosas de acuerdo a cómo lo habíamos aprendido. Sin embargo, nos tocó debutar con lo más feo. Nos tocó debutar con una paciente que estaba en paro cardíaco. Y bueno, después iremos narrando todo esto. Pero sí, realmente esto marca un hito en la medicina peruana, ya que desde una entidad del sector de salud, del sector privado, emerge esta nueva conducta terapéutica que beneficia a grandes pacientes, a tantos pacientes que ven su destino a corto plazo truncado por la enfermedad catastrófica que es la enfermedad de la insuficiencia cardíaca aguda, descompensada y refractaria, es decir, ningún medicamento ya le puede hacer efecto a estos pacientes.
y lo único que queda es, como en caso de nuestra paciente, orar para que tenga una muerte digna, ¿no? Bueno. Muy bien. Justo eso les iba a preguntar, ¿cómo se sienten al recordar hoy, después de 10 años, este hecho tan importante en los que ustedes fueron protagonistas junto también a otro grupo, al grupo multidisciplinario que significa este sistema ECMO, ¿no? ¿Cómo se sienten y saber también que la paciente goza de buena salud, ¿no? No sé. Bien, recordar estos momentos en especial nos hace pensar sobre las responsabilidades, digamos, que nosotros hemos asumido desde ese momento. Para muchas personas que no conocen el tema, esto realmente podría pasar desapercibido. Pero ¿por qué es un hito, no? Porque antes de eso, en nuestro país, quienes eran sometidos a una cirugía cardíaca compleja y su corazón no volvía a latir después de una circulación extracorpórea, simplemente el cirujano esperaba un determinado momento y apagaba la máquina y esa persona moría en sala. No tenía otro chance. Antes de eso, una persona que sufrió un infarto cardíaco tampoco, no pasaba más allá y simplemente nuevamente los médicos apagaban las máquinas y el paciente moría. Entonces, en este momento, cuando nosotros hemos hecho, digamos, factible esto, porque ahora pues es un poco más fácil y decir sí, hay inclusive muchos grupos que ya lo hacen, pero en ese momento era bastante difícil. Era bastante difícil porque se tenía que romper paradigmas. No era una cosa simple. Nosotros veníamos de un grupo privado que tenía bastantes dificultades para poder resolverlo, pero acá viene la decisión, ¿no?, que tenía de parte de la gerencia y de parte de la dirección médica, que apoyaron un grupo de médicos para sacarlos adelante. Y no simplemente, digamos, por el hecho de sacarlo adelante, sino porque se veía pues una preparación, como bien dijo la señora Patricia, previamente. Esto viene de años anticipados, de tratar de sacar un proyecto. Es un hito porque a partir de ese momento las personas que tenían un problema tan grave de salud cardiovascular podían ganar tiempo, ¿no? Porque el ECMO no es un tratamiento definitivo, es lo que nos daba pues justamente es tiempo para que pueda esa persona recuperarse o para que los médicos encontraran una posible solución. Ahí es donde empieza el soporte circulatorio en nuestro país. Es un hito que vale la pena recordar y no olvidar, porque transforma de todas maneras la salud cardiovascular y la forma como nosotros, los que trabajamos en salud cardiovascular, podemos ver a ese paciente que es muy complejo de manejar. Bien, claro. Gracias, doctor Jardy González. Yo, si mal no tengo entendido, cuando llegaron al hospital donde se encontraba la paciente, como acaba de decir el doctor, ya prácticamente habían hecho todo lo que se podía hacer en ese momento con la paciente y estaban esperando que ya dé su último suspiro, ¿no? Así tengo entendido, doctor Mogrovejo. Así es, sí. Una paciente joven que recuerdo con precisión que estaba rumbo a mi casa y me suena el teléfono, lo pongo en voz alta y me llaman de Buenos Aires para pedir que vaya a ver a un familiar de un colega en Buenos Aires, que vive en Buenos Aires, colega peruano, y que quería que dé mi opinión allá en el hospital, en un hospital del Callao. Cuando llego veo pues a la paciente en pésimo estado, muy deteriorada, con los vasoactivos a dosis altas. Tenía una historia de haber hecho un infarto cerebral y se había 2 meses antes y se había recuperado, y ahora estaba sufriendo una insuficiencia cardíaca aguda, refractaria, ya estaban a tope todas las drogas. Y lo que se propuso en ese momento, que era también algo que disponíamos, era soportar, asistirlo al sistema circulatorio
con lo que se llama balón de contrapulsación, y eso es lo que se planteó en ese momento ahí. Lamentablemente el hospital no disponía del balón de contrapulsación. Nosotros solamente habíamos ido y revisado los resultados de los exámenes que habían hecho en este hospital, y en base a eso es que decidimos darle la contracción del corazón, y hace que la sangre que va hacia el resto del cuerpo encuentre un tapón y rebote hacia atrás, alimentándose mejor arterias coronarias, con lo que podría mejorar su capacidad contráctil del corazón para ayudarlo. Bueno, después de un intenso debate médico, alturado, se decidió traer a la paciente a Clínica del Inca en ambulancia tipo 3, intubada y con todas las arritmias que se le venían a la paciente. Llegando a los 10 minutos de haber estado postrada ya en la cama, nos hace una fibrilación ventricular, y las cámaras de seguridad, increíble, las cámaras de seguridad captan eso, y después cuando nos hemos visto nosotros para revisión de caso, hemos visto pues que hemos actuado en un paciente con paro circulatorio debido a la arritmia ventricular maligna que tenía la paciente, y le hemos colocado el ECMO en ese momento para ayudarla a sobrevivir. ¿Por qué? Porque ya el balón de contrapulsación en esa situación ya no tenía indicación. Entonces lo que se hizo fue la otra alternativa tope que teníamos, que no teníamos ningún caso, ninguna experiencia al respecto, pero sí estábamos preparados para hacerlo, de tal forma que el doctor Hardy González, recuerdo el doctor Vidal también, el doctor Vázquez, ecocardiografista, todos, el que habla, todos estuvimos ahí presentes ayudando, pero bajo la dirección del doctor Hardy González Sánchez. Él ya había tenido bastante entrenamiento en Italia, por lo que nosotros, confiadísimos, actuábamos bajo su dirección. Entonces ya tal vez la técnica la mencionará el doctor Hardy Sánchez, pero para resumir, esta colocación del ECMO que sustituyó la función cardíaca, porque el corazón de la paciente estaba sumamente deteriorado, ya no servía más. Entonces restableció la circulación en todo el organismo, mejoró la perfusión, es decir, la circulación en todos los órganos, llámese hígado, riñón, cerebro, ¿no? Y en forma oxigenada. Y en otras palabras, reemplazó la función del corazón desde una máquina colocada al lado de la paciente, pero conectada al aparato circulatorio. Quiero detenerme aquí para que el doctor Hardy González en todo caso continúe, porque esto es... Sí, gracias doctor, son experiencias que quedan marcadas en la vida de la persona, en mi particular, de mi vida profesional, ¿no? Porque no había otro chance, ¿no? Yo lo recuerdo también, como el doctor dice, con mucha precisión en esos momentos. Ya no tenía una opción porque la paciente había tenido 3 paros cardíacos, y sobre el paro cardíaco es donde hemos nosotros canulado a la paciente. El más complejo nos tocó de inicio, que es el ECMO post-RCP avanzado, el cual tiene incluso los índices de sobrevivencia más bajos. Ese ECMO nos tocó simplemente con la esperanza de poder darle a esa paciente una opción de vida. No había otra opción, sin dudar se hizo. Después que nosotros hemos, digamos, canulado con esa situación de estrés, es difícil colocar una vía venosa a un paciente cuando está consciente, normal, una vía venosa que es un periférico, ¿no? Imagínense estar canulando a una persona a quien le están realizando masaje cardíaco, ¿no? E intubando, etcétera. Entonces, esa situación, digamos,
digamos, nosotros estábamos sometiéndole a ese tratamiento con la esperanza, primero en una decisión, qué hacer con esa paciente. Luego vinieron los especialistas que el doctor está mencionando, desde el doctor Vidal, vino un neurólogo especialista, ¿no? Para determinar si esta paciente tenía vida, ¿no? Todas esas decisiones han sido en minutos y horas para poder determinarlo y poder decidir, ¿no? Hasta que se ha establecido finalmente una circulación, haciendo que el corazón que ya desfallecía pudiera descansar, digámoslo así, y en el ECMO, en este caso, determinado en una función cardiopulmonar, pudiera asumir la función total del corazón y a nosotros como equipo nos permitiera decidir la mejor opción para esta paciente. O sea, fue un momento, me imagino, de un estrés tremendo para poder colocar, como dice el doctor, en paro y canular. Debe haber sido terrible esa situación. Pero qué buen desenlace que tuvo esa decisión tan rápida y lo bueno es que la paciente no tuvo un problema cerebral y eso la pudo colocar en una lista de espera, según tengo entendido, para después recibir un corazón. Claro. Después viene pero el gran dilema era qué pasó con el cerebro, ¿no? Afortunadamente, el informe de los ecodoppler y el examen neurológico nos resultó positivo para viabilidad del cerebral, por lo que nos permitió ir a un segundo paso. ¿Por qué? Porque en ese interín el doctor Vázquez viene a hacer un ecocardiograma y nos dice: doctor, este corazón tiene lo que se llama el corazón no compactado. ¿Qué significa eso? Que el músculo cardíaco, en lugar de ser todo compacto, todo como ustedes lo conocen, a un corazón, tenía huecos en el medio, en su estructura, tenía huecos que se conectaban con la circulación. Y esos huecos, ahora ya teníamos la explicación del accidente cerebrovascular 2 meses antes, porque esos huecos lo que hicieron fue acumular y formar coágulos, y luego en una arritmia la paciente desprende un coágulo de eso y va a parar al cerebro. Entonces teníamos pues que ya la indicación de trasplante cardíaco era necesaria, y aquí sí que, conociendo la realidad de nuestro país, nos pusimos bastante preocupados, pero eso sí, tomamos acciones inmediatas. A las 3 de la mañana de ese mismo día, lo colocamos en lista de espera ante en ese momento ONDT, hoy DICDOT, y para que el sistema de procura de ONDT realmente empezó a trabajar buscando en todo el país un corazón para que sea donado a nuestra paciente. Entonces, esto es algo importante porque no solamente marca un hito, sino también muestra que la cultura de donación empieza a surgir a partir de ahí. Empieza a surgir porque el donante era un chico joven que le había hablado a su mamá, a su papá, y les había dicho en ocasiones previas, obviamente, que si él moría, tenía muerte cerebral, él quería donar sus órganos. La mamá se sobrepuso tremendamente al dolor más grande que un ser humano puede experimentar y llamó a la ONDT pidiendo que su hijo, que se haga la voluntad de su hijo, ¿no? Estaba internado en la UCI de una clínica privada en Lima. Entonces, bueno, viene lo otro, ¿no? Porque sí, yo recuerdo al doctor Hardy González, ¿no? Tenía ojos ya para abrirlos, porque habíamos estado desde las 7 de la tarde del día anterior y eran ya las 4 o 5 de la mañana cuando
Otra vez, dirigiéndome a mi casa ya para ir a descansar, suena el teléfono y la ONDT me dice, doctor, hay un corazón que en estos momentos está por donarse. Llamé al doctor Harry González y realmente no lo podíamos creer. O sea, somos bastante creyentes nosotros, e indudablemente ahí estuvo la mano del Señor dirigiendo el rescate de esta paciente que, bueno, tenía 2 hijas esperando que sobreviva, ¿no? Pero dejando un poquito de lado este tema, así de lo que vemos es que realmente rescatamos esto, que es la cultura de donación. La madre se sobrepuso al tremendo dolor y cumplió la voluntad del hijo. En ese tiempo no había la donación, no estábamos todavía con la ley de donación presunta. Es decir, el que hoy en día, el que no quiere donar tiene que ir a registros a la TikTok. no, tiene que ir en su documento tiene que ir a decir, señores, yo no quiero donar, y en el documento tiene que ponerle que no quiere donar. Pero aquel que no ha hecho ese trámite, se presume que sí ha querido donar. Es una ley que ha salido últimamente, pero en aquel momento no estaba. No estaba. Yo creo que cada cosa contribuye, porque ese acto de desprendimiento de la señora contribuyó tal vez para que hoy en día ya estemos gozando de la ley de donación presunta, ¿no? Que eso sí habla bien del país, habla bien del Ministerio de Salud, y un paciente cuando fallece, tiene muerte cerebral, no nos olvidemos que tiene 7 vidas por salvar, ¿no? En lugar de que se pudran los órganos en el cementerio. Así es, sí, así es verdad, ¿no? La cultura de donación, felizmente, y ojalá que en el Perú siga creciendo esa conciencia, como dice el doctor Mogrovejo, y como lo vivieron en este caso en particular. Doctor Hardy González, ¿y qué diagnóstico tenía esta paciente para que su corazón ya no funcionara más? Recordando lo que dijo el doctor Mogrovejo, su diagnóstico era miocardiopatía no compactada, que es una alteración de los tejidos propios del miocardio del corazón. El miocardio es el músculo del corazón. Entonces, cuando uno asocia un músculo, lo ve compacto, lo ve fuerte, lo ve lleno de fibras. Eso está en la mente de cualquier persona que escucha la palabra músculo. Entonces, si ese músculo no es compacto, y el corazón es un músculo efectivamente, y si ese músculo no se vuelve compacto, si no se vuelve como una esponja lleno de huecos porosos, entonces esos huecos porosos ya evidentemente no es compacto, ya no hace la función principal del corazón, que es contraerse. Entonces no tiene fuerza y entra pues evidentemente a una fase de la enfermedad cardíaca que se llama insuficiencia cardíaca terminal, y es donde estaba pues nuestra paciente. Yo quisiera agregar algo con respecto al comentario que hizo el doctor Mogrovejo, es sobre el éxito, ¿no? Es bien importante remarcar el éxito de nuestro trabajo, porque el éxito predispone al éxito. Si este ECMO hubiera fallado, no hubieran pasado tantas cosas que, como dice el doctor, tuvo que mediar la mano de Dios ahí para que salga. Probablemente no estaríamos hablando de ECMO, eso se hubiera venido abajo, con críticas, con digamos, o de repente hubiera demorado un poco más, porque al final sí iba a instaurar. Pero era importante que saldría bien. Y vale la pena recordar, porque anteriormente a nuestro caso, que hubo un ECMO veno-arterial exitoso, hubo también en otro grupo un caso, digamos, que no fue publicitado, de un ECMO veno-venoso que lamentablemente no fue bien, ¿ok? Fracasó, ¿ok? No fue como en el caso de nosotros. El caso de nosotros fue el primer caso ECMO veno-arterial en el país exitoso, dentro de una situación muy compleja, que además sirvió como puente a trasplante, o sea, siendo así el primer caso de un ECMO veno-arterial como puente a trasplante cardíaco, que hasta la fecha, nuestra paciente pues continúa bien. Entonces,
Eso es importante remarcarlo porque el éxito de ese caso nos abrió a nosotros una diversificación del caso, porque inclusive en Inca hemos hecho ECMO de transporte, algo que no se ha vuelto a repetir en ninguna institución en el país. Esto nos abrió un prestigio con respecto a las demás instituciones. Hemos hecho nosotros ECMO de transporte de ciudades dentro de nuestro país, como de Cusco, de Tacna, Cajamarca, Pucallpa, sitios, digamos, que son recónditos, en donde si es difícil encontrar una atención de calidad en nuestro país, acá en la capital, imagínense encontrar pues un hemodinamista en una ciudad como Pucallpa o en una ciudad, digamos, muy alejada. Entonces, evidente puede haber cardiólogos y no dudo que estén capacitados porque el médico peruano es una de las personas más, digamos, dadas a la salud pública, pero los recursos pues no están. Entonces, esta posibilidad del ECMO abría estos campos de acción en donde se ha gestionado mediante la participación incluso de la Fuerza Aérea, en algunas veces otros de entidades privadas que nos han permitido llegar hasta lugares donde no había posibilidad. Y hemos traído a estos pacientes acá, a Lima, y donde han continuado su tratamiento. De esas historias hay muchas. Entonces, nuevamente, es importante remarcar que el primer caso en esta situación, dada como se nos puso a la valla bien alta, es mucho más memorable por el hecho de que fue un caso exitoso. Y esto pues abrió a las posibilidades de que se pueda seguir, digamos, demostrando acá en nuestro país que era algo factible, no un mito. Ya después de eso comienzan a aparecer otras instituciones de las cuales nosotros nos sentíamos contentos, ¿no?, de que desarrollaran, porque finalmente este es un tratamiento que llegaba a más peruanos, ¿no? Entonces, eso quería remarcar. Muchas gracias, doctor Hardy de González. Y bueno, la verdad que sí, me imagino que le abre la puerta a un montón de opciones, y creo que también inclusive es no solamente a adultos, sino a pequeños, ¿no? También tienen ustedes la experiencia de un niño de 9 meses que también pudo sobrevivir, también de provincia, y bueno, y a otros tantos casos más que nos gustaría, y sería bonito que lo pudieran compartir para que las personas conozcan y puedan saber bueno, que cuando ya se dice no hay más que hacer, bueno, viene y surge esta técnica, perdón, este sistema que es el ECMO. Bueno, ¿y qué otro hazaña, qué otra hazaña médica o qué les gustaría compartirnos, porque ustedes conocen más sobre este sistema ECMO, sobre cómo llegar a las personas, cuántas vidas poder salvar? Y bueno, hay gente que de repente está desesperada y dice, bueno, mi familiar está así, ya me dijeron que no hay más que hacer. Y bueno, y siempre hay algo más. Sí. Y esto Nosotros iniciamos este tratamiento con un dispositivo de Medtronic, digamos, un poco antiguo, ¿ok? Pero era lo que nosotros teníamos acá. Después de eso, con las gestiones que hizo la clínica Inca, pudimos tener también de primera mano un cardiogel, que fue un momento también muy trascendente. No había en el país esa técnica. Es como si podemos traerlo pues a una comparación, tener pues un carro, digamos, común y corriente, y al otro día pues tener un Lamborghini. Entonces, a ese punto de comparación era la mejor tecnología en ese mundo a nivel mundial, ¿no?, el cardiogel, y nosotros lo tenemos primera vez también en la clínica. Eso se mantiene hasta ahora, ¿no? Y es una opción que nosotros podemos ofrecer al paciente que escucha ante una necesidad, ¿no? Que es el cardiogel, es digamos, el gold estándar al momento, ¿ok?
a nivel mundial, porque permite pues una versatilidad y movilidad. Gracias a este dispositivo nosotros hemos podido traer y llevar pacientes con una estabilidad hemodinámica que permita su traslado. Porque muchas veces ustedes han escuchado que por la gravedad del paciente, este no puede ser trasladado. Entonces, sometiéndolo a este dispositivo nos permite darle una estabilidad que permita al paciente y al médico un nivel de confianza, de seguridad de que su paciente va a llegar a su destino y va a completar su tratamiento. Yo recuerdo también un evento especial que incluso nos visitaron de México por un paciente, un niño de 7 meses de edad, al cual nosotros hicimos una variación del sistema. Si bien es cierto, el ECMO tiene mucha historia fuera del país y en otros sitios se ha realizado y nunca se ha dejado hacer, sobre todo en niños. Nosotros comenzamos en adultos y luego lo hicimos en niños. Y no teníamos, digamos, una máquina de ECMO para niños, ¿no? Como en otros sitios, pero teníamos el cardiogel. Y teníamos también reportes y de modificaciones al circuito que habían hecho en otros países como Canadá. Eso, dado que se presentó en una crisis de neumonías en los niños, pudimos realizar ese tipo de variación, inclusive que pareció la pena de que vinieran pues otros especialistas de otros centros, en este caso de México, para conocer lo que habíamos hecho, ¿no? Eso también mereció, me recuerdo, pues una pequeña nota, la pueden recordar, revisar, acerca de este caso. Evidentemente, a nosotros nos llenó también de mucha alegría poder compartir esta pequeña experiencia, ¿no? Y para bien del paciente, él pudo salir y retornar con su familia. No sé si el doctor recordará. Sí, ¿sí? Claro, Luan. Sí, Luan. Sí, es un chiquito de 9 meses que ya todos los médicos habían, como se dice, colgado la toalla, ya no había nada más. La madre lloraba desconsoladamente porque tenía todos los pulmones tomados. Para que el público sepa, hay 2 clases de ECMO. Uno que reemplaza al corazón y el otro que reemplaza a los pulmones. En realidad es la misma máquina, pero los procedimientos son distintos. Entonces, el uso para el corazón es lo que hicimos en el debut. Y el uso para los pulmones es lo que estamos narrando acá con respecto al bebito de 9 meses. Entonces, también era nuestra primera experiencia. Nosotros somos especialistas en ECMO de adultos. Sin embargo, en el equipo estaba gente del Hospital Rebagliati que había hecho también su capacitación en ECMO de pediátricos. Pedimos la participación de ellos también para que complementen la experiencia, y siempre bajo la dirección del doctor Hardy González, y realmente eso se condujo bastante bien a tal punto que a los 10, 12 días el bebito, luego de colocarse el ECMO y habiendo descansado los pulmones, porque al reemplazarle la función de los pulmones, ya los ventiladores que están intentando que el oxígeno atraviese la barrera para oxigenar la sangre, ya no trabajan. Entonces los pulmones entran en una etapa, en un punto en donde descansa, se llama descanso fisiológico. Y eso le permite, diríamos, mejorar con los antibióticos y todas las terapias adjuntas, mejorar todo su estado, el estado anatómico de los pulmones e histológico y fisiológico. Por lo tanto, los papás veían que cada día el bebito estaba mejor hasta que decidimos explantarle el ECMO, sacarle el ECMO. Y realmente para nosotros, cada vez que hay un ECMO exitoso nos sentimos más médicos, ¿no? Porque recordar que días atrás ese paciente podría haber fallecido y gracias a una terapéutica artificial, es decir, de una estrategia de reemplazo artificial de la función del corazón y de los pulmones, puede sobrevivir. Eso realmente a nosotros y a todo el equipo nos llena de una gran satisfacción médica, ¿no? Y que fue compartida con los padres. La madre ya nos había
cómo agradecer, pobre. Pero marcó también un hito eso, ¿no? ¿Y qué quiero comunicar con todo esto? Que cuando hay familiares que reciben la información en cuidados intensivos del médico que le dice ya no hay nada más que hacer aquí por un problema de pulmones o por un problema del corazón, recuerden que hay una esperanza y esa esperanza se llama ECMO. Y a través de salud pública, a través de la seguridad social, el Ministerio de Salud, qué sé yo, ya hoy en día realmente hay varios grupos que están haciendo ECMO, nos llena de satisfacción eso, y lo más importante es rescatar, pues son terapias de rescate, eso sí, el ECMO no hace nada sobre la enfermedad, el ECMO lo que hace es reemplazar la función del corazón o de los pulmones, es mientras los mismos se van recuperando o reciben un trasplante, ¿ya? Entonces tengamos presente eso, ¿no? Porque es importante que sepan que hay una esperanza. ¿Qué le está faltando al paciente? Tiempo. Para que no muera, le está faltando tiempo. Entonces el ECMO compra tiempo. Eso es importante que ustedes sepan, que aunque parezca algo muy, muy teórico, el ECMO realmente lo que hace es reemplazar las funciones del corazón y los pulmones mientras estos descansan, y en otras palabras se llama eso comprar tiempo. Comprar tiempo. Comprar tiempo a tu vida. He visto que hay un video en Clínica del Inca, en las redes, que lo pueden ver. Bien, y con respecto a los casos, como ustedes decían ambos, han tenido más casos cardiogénicos que pulmonares en Clínica del Inca, o en su experiencia, doctor, han sido más los casos y siempre han sido casos terminales, como el caso de la señora, de la paciente que hablábamos recién al principio, que necesitaban un trasplante o no, o son otros casos. ¿En qué casos está indicado en todo caso? Bien, en general el ECMO tiene muchas indicaciones actualmente, ¿no? Pero dentro de nuestros casos no solamente se han dedicado a casos terminales como el caso de nuestra paciente que fue a trasplante, sino también en algunos casos de shock cardiogénico, o sea, donde el corazón falla abruptamente, pero que después se recupera. Entonces, yo recuerdo mucho el caso de un joven, más o menos 45 años, que fuimos a Pucallpa, sufre un infarto de miocardio allá. Allá en ese sitio no hay un lugar donde hacer una angioplastía o colocarle, que es básicamente colocarle un stent. Y estaba en shock cardiogénico con drogas básicamente que hacen que el corazón funcione ya a dosis muy altas. Entonces este paciente no se podía continuar atendiendo. Si continuaba ahí, bueno, su destino iba a ser fatal. Entonces nosotros hemos llevado allá nuestra, máquina de ECMO, lo hemos implantado y luego lo hemos traído para acá. Y él fue un ECMO a recuperación. Actualmente él está también vivo, está con su familia, ¿no? Recuperado, y no fue pues a un trasplante. Entonces los casos de recuperación también se dan y son, frecuentes. Otra evolución ha sido de miocarditis también, o enfermedad de Takotsubo, que es también bastante frecuente en algunas pacientes mujeres. Entonces, que también hemos tenido y que se han recuperado estas personas y mantienen su corazón. En realidad lo que hace, el ECMO es permitir que la persona pueda recuperarse mientras que su corazón descansa, ¿no? Entonces, ese tiempo es bien importante y tenemos una chance aproximadamente de 5 a 7 días que el corazón es reemplazado por esta máquina. ¿Okay? Ahora, no solamente es eso de reemplazar, es mucho, para mí, como siempre digo, es como el colofón de la cardiología y de la fisiología cardiovascular, ¿no? Pura, que uno tiene que de alguna manera poder nutrirse y poder identificar lo que puede estar pasando en estas situaciones. Por eso es que participa de la mediación de múltiples especialistas, ¿no? Que puedan sumar sus contribuciones para poder sacar adelante al paciente.
Ujú. Está bien. Perdón, Sí, 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 no, no. quería comentar algo que nos sucedió hace muy poquito. Tuvimos un caso en donde la paciente estaba siendo intervenida quirúrgicamente del corazón por un cambio de válvula y este músculo cardíaco es como si estuviera el elástico vencido, ¿no? Se ha estirado tanto, tanto sufriendo la paciente antes de la cirugía que cuando el cirujano le reemplaza la válvula, ese músculo no puede contraerse en forma inmediata. Entonces, hasta antes del ECMO, estos pacientes morían en cirugía cardíaca. Y hoy, cuando nos pasó esto hace no más de un mes, una cosa así fue, nos llaman del equipo quirúrgico diciendo que estaba en esta situación la paciente. Entonces lo que hicimos fue conectar la ECMO y a los 4 o 5 días que el corazón estuvo descansando, empieza el corazón a tomar fuerza y hoy en día la paciente está con muy buena contractura muscular. Y esto es, ¿por qué? Porque ¿esto a qué se debe? Se debe a que la función cardíaca para mantener todos los demás órganos vivos fue reemplazada por el ECMO. Mientras el corazón estaba descansando, imagínense ustedes, es como un elástico que uno le estira, le estira, le estira, hasta un cierto momento se contrae con fuerza. Pero si uno estira, estira, estira más, ya el elástico no tiene la misma fuerza. Así pasa a veces en los músculos cardíacos de pacientes generalmente valvulares o con inflamación del corazón que entrando a la cirugía eh, este, se les hace lo que se le tiene que hacer, reemplazar con válvulas, etcétera, y cuando el cirujano quiere salir ya de la circulación extracorpórea, el corazón no se contrae simplemente, está en paro cardíaco, está dilatado, ¿no? Hoy en día esa es una indicación muy importante, por eso todas las clínicas, hospitales que hacen cirugía cardíaca y dentro de la cirugía cardíaca hacen a estos pacientes extremos que en el preoperatorio se le dice tu pronóstico de éxito de esta cirugía no es tan bueno como en otros casos. Estos pacientes tendrían que ser operados en un lugar donde exista ECMO, porque si se presenta esta situación, no va a alcanzar el tiempo para empezar a buscar la máquina de ECMO. ¿Por qué? Porque ese paciente va a seguir estando en circulación extracorpórea con todos el estado inflamatorio que tiene y el paciente pues no va a sobrevivir, ¿no? Entonces es un mensaje que aquellos pacientes complicados, que ya sabemos que van a tener un pronóstico posoperatorio complicado, deberían operarse en instituciones que tienen ECMO. Excelente. Doctor González, y yo me imagino que las personas que nos escuchan se estarán preguntando, ¿y cómo hacen para trasladar a un paciente desde una provincia con este equipo, pero sobre todo en la altura? O sea, ¿cómo logran esa estabilidad? No sé, me imagino que ustedes vienen ahí con el equipo manejándolo durante el vuelo. ¿Cómo funciona, doctor? Bien, esta es una experiencia muy rica, ¿no? Sí, me imagino. Nosotros hemos visto y participado esta de primera mano, pues hemos estado ahí. Generalmente es una avioneta, ¿no? Pero teóricamente podría ser hasta en un helicóptero. Nosotros todas las veces que hemos ido ha sido en avionetas que se convierten en una ambulancia aérea, ¿ok? De última generación, en donde participa, usualmente va el cirujano ecmólogo, va una enfermera ecmóloga, un médico intensivista ecmólogo y un técnico ecmólogo. Entonces, mínimo son estas 4 o 5 personas que van en un ambiente pequeño, ¿no? Todos entrenados para poder resolver cualquier complicación que pueda pasar durante ese aproximadamente 2 horas que demora el traslado. Durante ese tiempo, la persona está con una vigilancia máxima, ¿no? Con una atención máxima que permite tratar de dar una estabilidad al paciente.
porque nuestro objetivo es que ese paciente llegue con vida a su destino. Claro, Sí. me imagino el estrés, son varias horas de un estrés continuo que ustedes deben manejar. Difícil, ¿no? Me imagino que es muy difícil poder manejar semejante estrés, ¿no? Sí, doctor. Ajá, sí, y existen indicaciones bien precisas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos pues el sistema prehospitalario con ambulancia aérea y dentro de la misma ambulancia están todas las conexiones para ECMO, ¿no? Pero en cada traslado de pacientes se establece, de acuerdo al protocolo, un procedimiento de comunicación, de cruce de datos del médico tratante del hospital que refiere al paciente y del médico que va a transportar al paciente. Muchas veces estos pacientes están con dosis altas de vasoactivos, de fármacos, y el médico realmente, el médico que hace el transporte, se plantea ahí la posibilidad de una complicación durante el vuelo. Entonces, desde ya nosotros partimos de una premisa que el vuelo sanitario no tiene que incrementarle un mínimo de porcentaje más al riesgo que ya presenta en tierra el paciente. Entonces, si yo voy a hacer un transporte con la posibilidad grande que el paciente se me complique arriba, en un espacio pequeñito, limitado, no voy a tener más que hacer cosas que las que puedo hacer en tierra. Entonces, ¿para qué someterlo hasta allá, trayéndolo o llevándolo en altura? Entonces, ahí es donde se plantea la posibilidad de estabilizar al paciente con el ECMO y luego de que se estabilice, recién con gran seguridad transportar al paciente porque su riesgo ha bajado. El riesgo de este paciente ya es mucho más bajo. Claro, el ECMO no representa una amenaza para el paciente, al contrario, lo está soportando. Y al soportarlo, nosotros, eso sí, tenemos que tener muchísimo cuidado, todos, que los elementos que se conectan al cuerpo del paciente no se desprendan. Pero para eso existen protocolos, para eso existen estrategias. Y arriba tenemos un laboratorio pequeñito que nos hace ver el tiempo de coagulación, cómo está el paciente, cómo están los gases en sangre, etc. Es decir, se convierte en una verdadera UCI aérea. ¿Qué pasa si es que yo traigo a un paciente con una arritmia maligna, refractaria y fármacos por arriba? Yo me estoy jugando, le estoy al paciente jugando un gran riesgo. Y eso, aunque la familia firme, después puede haber problemas. ¿Por qué? Porque nosotros, en ese caso, el médico que transportó a ese paciente salió de la norma que no debe representar incrementar el riesgo. Entonces, no tiene ningún argumento para verlo expuesto a un gran riesgo. Entonces, en medicina hablamos de riesgo siempre, ¿no? ¿Qué hago con este paciente? ¿Su riesgo se incrementará transportándolo o no se incrementará? Si la respuesta es no se incrementa, pues venga, vamos a hacerle el transporte. Pero sí, guarda que este paciente se está incrementando. ¿Por qué? Su riesgo se incrementa. ¿Por qué? Porque los ventiladores ya están al tope y los ventiladores de una UCI siempre son más fuertes que los de transporte. Y yo, si le coloco mi ventilador de transporte, por muy fuerte que sea, siempre está la posibilidad que yo ya estoy con todo a tope. Puede sobrevivir al transporte, pero el cerebro sufre la falta de oxígeno en la sangre. Entonces estoy transportando a un paciente plantita, ¿no? Y eso es muy importante que lo tengamos presente, porque yo lo que quiero hacer es transportar a un paciente viable, rescatable, que llegue y que sea productivo y que sobreviva, pero con calidad de vida, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero comunicar es que no hay que transportar pacientes si el transporte le incrementa el riesgo que ya tiene en tierra el paciente, que generalmente es malo, Claro. es grave, ¿no? Claro, sí. Es una negligencia prácticamente, ¿no? Lo es. Llegar a transportar ese tipo de pacientes.
Bien, y en el caso de los pacientes que estábamos conversando con ustedes, pacientes que se han transportado en ECMO, con ECMO, ¿qué otros casos han tenido? Porque ya hemos hablado del ECMO como puente al trasplante, nos hablaba de en un shock cardiogénico para que el paciente se recupere. Después, ¿qué otros casos ameritarían qué diagnósticos ameritarían que un paciente tenga que ser trasladado o colocado este sistema para poderse trasladar? Ustedes recordarán también que hubo el tema del COVID, ¿no? No, sí, Sí, sí. el COVID también abrió una posibilidad de manejo. Entonces, siempre hay situaciones y van a haber cada vez más frecuentes enfermedades pulmonares que puedan llevar a una insuficiencia del pulmón. Mm. Entonces, hay una posibilidad también de tratamiento, ¿no? Si bien es cierto, las opciones también con ventilador mecánico, digamos, puede dar un tratamiento efectivo. Hay situaciones con subgrupos donde estos pacientes que además tienen una falla cardíaca, por decir, pueden verse beneficiados de mayor grado que versus un ventilador solamente. Entonces, esa es una población también que podría verse beneficiado, ¿no? Y uno tiene que tener conocimiento de que existe esta opción para poder tratar a los pacientes. Luego hay bastantes misceláneas, ¿no? Que no se han presentado, por ejemplo, por decir, pacientes que han tenido un enfriamiento, por ejemplo, alguien que estuvo en el mar, se cayó y hay que descongelarlo, eso no tenemos acá, ¿no? O los buzos que sufren también una descomprensión abrupta. Todas, algunas situaciones también pueden ocurrir. O sea, lo que, digamos así, si nosotros tenemos un esquema mental, es aquel paciente en donde su corazón y pulmón fallan abruptamente, ¿no? Que puede ser un sinnúmero de casos clínicos que puede de alguna manera verse beneficiado. Las contraindicaciones realmente para el ECMO son pocas, ¿no? Entonces, incluso debería someterse el paciente a discusión clínica para ver si va o no va. Ok. Entonces, mientras haya una esperanza, si uno se quiere aferrar a esa posibilidad, uno puede someter al paciente a una asistencia circulatoria. ¿Qué es el ECMO, no? Así es. Asistencia circulatoria, ¿no? Las siglas son, ustedes me pueden recordar las siglas de ECMO, ¿qué significa? Oxigenación por membrana extracorpórea. Es importante también señalar que hay situaciones en las que nos vemos en la disyuntiva de ponerle o no ponerle el ECMO. ¿Qué situaciones son? Existe un concepto que se llama futilidad. Futilidad significa que lo que le voy a hacer no lo va a beneficiar y hasta le puede hacer daño. ¿Qué sucede? Recuerdo que un caso de Pucallpa, una chica, había sido operada en el Rebagliati de una válvula mitral, dio a luz esta chica y por esas cosas de ignorancia, no sé, como irresponsabilidad, dejó de tomar los anticoagulantes. Esta chica lo que hizo fue una embolia pulmonar masiva, fuerte, y lo que hizo fue que la válvula mitral se le cierra por coágulos. Entonces estaba en un shock, su presión estaba bien baja, ¿no? Cuando llegamos, ¿no? Al verla, en realidad tuvimos dudas de hacerle o no el ECMO, porque cerebralmente era una incógnita. Entonces llamamos al neurólogo, conversamos el caso y ante la presencia de reflejos troncales, esta paciente no estaba en muerte cerebral. Por lo tanto, no iba a ser fútil el procedimiento. Hicimos el ECMO y la paciente empezó a recuperar el sensorio, la conciencia. La hemos traído en el avión ambulancia para ECMO
a Lima, reoperó del corazón, se le sacaron los coágulos de la válvula mitral y hoy en día la chica está bien, está contenta. Sí, eso fue un rescate. Entendamos, el ECMO no es una alternativa de tratamiento. Eso es importante que entiendan los escuchas. No es una alternativa de tratamiento, es una terapéutica de rescate. Es una estrategia de rescate. No hay alternativa, entonces. Si yo pienso en ECMO, debo hacer ECMO siempre y cuando no caiga en lo fútil. Está bien, bueno, muchísimas gracias. Ya estamos llegando al final del programa. Bueno, agradecerle su tiempo, el tiempo y bueno, y toda estos comentarios que nos han hecho, estas historias que nos cuentan y que, bueno, son para ustedes tal vez es algo es cotidiano, pero para todos nosotros que no somos médicos, realmente son impactantes, son historias de vida, historias de calidad de vida también, porque el ECMO deja a los pacientes y les da esta calidad de vida que no la podrían tener sin él. Y bueno, y también agradecerles por la preparación. Ustedes pasan años preparándose para poder afrontar estos casos tan difíciles que bueno, que se les ponen en la vida. Y gracias por su presencia aquí, doctor Jardy González, doctor Mogrovejo. No sé si quisiera decir alguna palabra final. Gracias, señora Patricia, por la invitación y por darnos un pequeño espacio para poder recordar nuevamente estas fechas, ¿no? que significa bastante para quienes hacemos cirugía cardiovascular, asistencia circulatoria, que nuevamente es un hito en nuestra historia de la medicina y lo recordamos como tal. Bien, gracias, doctor. Bueno, agradecidos por esta posibilidad de difundir este pequeñito grano de arena que hemos aportado desde el sector privado de salud a la historia de la medicina peruana. Realmente no queremos caer en jactarnos de esto, pero sí que sepan que también el sector privado ayuda a la evolución de la medicina peruana y como en otros países, el sector privado es el que marca también junto con el sector institucional el avance de la medicina, ¿no? Aquí se requiere proponérselo y hacerlo, no preocuparse y no ocuparse. Bien, muchísimas gracias. Bueno, y decirles que si desean una consulta, una cita médica o una segunda opinión médica también, pueden llamar a los teléfonos de Clínica del Inca 610-6666 o al 9946-26060. Muchas gracias y será hasta la semana que viene. Que tengan una hermosa Navidad. Que el Señor reine en sus hogares. Buenos días. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.